¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que están siguiendo esta jornada sobre salud mental y bienestar en la Agenda 2030, organizada por la Confederación Salud Mental España y coorganizada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Muchísimas gracias por prestarnos vuestra atención. Hoy vamos a profundizar sobre las metas que plantea el tercero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial en las que supone un avance para la mejora de la salud mental y el bienestar emocional y físico de la población, que al final es lo que persigue este objetivo. Vamos a analizar en qué punto estamos, cuando faltan 10 años para llegar a ese 2030 marcado por Naciones Unidas. ¿Qué queda por hacer? Y lo más importante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Toma la palabra el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González Zapico. Muchas gracias, Macarena. Buenos días a todo el mundo. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que hoy nos están viendo a través de la web saludmental.org y a través del canal de YouTube de la Confederación Salud Mental España. Gracias por asistir a esta jornada en la que vamos a analizar y debatir los aspectos clave de la salud mental y del bienestar en el marco de la Agenda 2030. Desde la Confederación organizamos este encuentro junto con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a quien me gustaría dar las gracias por su apoyo. En unos minutos podremos escuchar a Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad, que esta mañana nos va a acompañar a través de un vídeo en el que compartirá con nosotros y nosotras unas palabras. El objetivo que nos reúne hoy aquí es analizar la implementación y el cumplimiento de los ODS en la Agenda 2030 y su relación con la salud mental. Creemos que es el momento idóneo para plantearnos algunas preguntas que son importantes para entender este asunto. ¿Se están cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la salud mental, especialmente el ODS 3? ¿En qué medida? ¿Cómo podemos implementarlos para que sean una realidad y no se queden en un concepto teórico, sino que tengan una aplicación práctica? En esta jornada nos vamos a centrar en tres de las temáticas más importantes que contempla el ODS 3 y que están íntimamente relacionadas con la salud mental: las adicciones, la prevención del suicidio y la cobertura sanitaria universal. Para ello, tras una ponencia marco que impartirá Alejandro Cencerrado, analista de datos en el Instituto de la Felicidad de Copenhague, contaremos con la presencia de Beatriz Martín Padura, directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Sergi García Díaz, psicólogo de la Fundación Ayuda y Esperanza, y coordinador de prevención del suicidio, y Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Asociación por un acceso justo al medicamento. Gracias de antemano por aportar vuestra visión, que estoy seguro que contribuirá a arrojar luz sobre estos aspectos tan importantes que pueden garantizar el bienestar de las personas. A lo largo de esta mañana trataremos de responder a algunas de estas incógnitas. ¿Qué podemos hacer para prevenir el suicidio? No olvidemos que solo en España el suicidio causa el fallecimiento de más de 3.600 personas cada año y supone el mayor problema de salud pública de Europa. ¿Qué relación hay entre el consumo de sustancias y los problemas de salud mental? La salud mental nos puede proporcionar una mejor calidad de vida. Ante la nueva situación social y económica que nos está tocando vivir, ¿está garantizada la red de recursos que garantice la cobertura sanitaria universal? Es crucial responder a la pregunta de si el acceso a los servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y terapias está garantizado para todas las personas que lo necesitan. 5 años se han cumplido desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobase los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030. Recientemente, desde Salud Mental España, nos unimos a este 5º aniversario apoyando la campaña Apoyamos los ODS, que tenía como meta trabajar en la difusión de estos objetivos de la ONU en colaboración con la Red Española del Pacto Mundial. Los ODS suponen una guía que nos permite orientar los esfuerzos que realizamos a conseguir objetivos compartidos
con toda la ciudadanía a nivel global. Es por ello que en nuestro Plan Estratégico 2019-2022 hemos asumido el compromiso de encauzar todas nuestras acciones según los indicadores de los ODS. Como entidades sociales debemos seguir trabajando para que los compromisos adquiridos se hagan efectivos, de forma que la sociedad no deje a nadie atrás. Y vamos a tener que adaptarnos nosotras y la administración pública, porque la pandemia ha dado un giro totalmente inesperado en nuestras vidas. La atención a la salud mental, que ya de por sí sufría de una tremenda escasez de recursos, se está viendo afectada por las consecuencias que está dejando el COVID-19 en un porcentaje muy importante de la población. El confinamiento, los duelos no compartidos, la soledad, la falta de contacto humano y de relaciones sociales y familiares, el desempleo, las dificultades en la conciliación personal y familiar, todo ello nos está afectando anímicamente. Los factores de riesgo en esta época de pandemia se multiplican y por ello no solo no debemos bajar la guardia, sino que hemos de prestar especial atención a la salud mental y al bienestar si no queremos que repercutan muy negativamente en la vida de las personas. Expertos ya anuncian una cuarta ola. Esta cuarta ola no será producida por el virus, sino por las consecuencias del virus en la salud mental de la población. Por eso, desde Salud Mental España, hemos dedicado el Día Mundial de la Salud Mental de este año a reivindicar una mayor inversión en este ámbito. Lo dijimos entonces y lo volvemos a decir ahora. Lo que antes era importante, ahora se ha convertido en urgente. Cada vez más personas hablan de la pandemia que vendrá si no hacemos nada por atajarla. Y esta será la pandemia de la salud mental, como dije antes. El 60% de los países ha sufrido interrupciones en los servicios de psicoterapia para personas vulnerables, según una encuesta realizada por la OMS. Las advertencias de este órgano internacional sobre las potenciales consecuencias de la pandemia en la salud mental de la población si los países no hacen nada para remediarlo son constantes y no debemos desoírlas. Por lo tanto, y termino ya, necesitamos la máxima implicación posible por parte de las instituciones públicas para que estos objetivos de desarrollo sostenible se cumplan. Ahora más que nunca, es indispensable que todos y todas nos sensibilicemos a nivel institucional y personal de la importancia que tiene el bienestar en nuestra salud mental y, en consecuencia, en la salud y en la felicidad de las personas. Alcanzar cotas óptimas de bienestar no depende de nosotros, o no solo. Es una cuestión social y como tal debe de abordarse. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Neil, por tus palabras. Esperamos y deseamos la máxima implicación de las instituciones para conseguir las metas propuestas, sobre todo pensando en esa cuarta ola relacionada con la salud mental a la que hacías alusión. Y en representación de una de las máximas instituciones toma la palabra Jesús Celada, el director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quien no ha podido acompañarnos en directo, pero ha querido participar e inaugurar esta jornada. Señor Celada, adelante. Buenos días a todas y a todos. Agradecer una vez más a Salud Mental la invitación a participar en uno de vuestros actos, ¿no? El año pasado tuve mucha presencia, estuve en muchas de vuestras actividades. Este año, lamentablemente, por la situación, tenemos que relacionarnos de esta manera y bueno, pues es una pena no poder vernos físicamente, pero siempre es un placer compartir con todas vosotras y todos vosotros vuestras actividades. Así que agradeceroslo de todo corazón. La jornada de hoy es muy importante, ¿no? Es muy interesante porque vais a tratar la salud y el bienestar y su relación con la Agenda 2030. Fijaros, en materia de discapacidad, como bien sabéis, en el año 2018 la ONU aprueba la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, compuesta por 50 artículos. Y en el año 2015 también la Organización de Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030, compuesta por 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ambos instrumentos, desde luego, son complementarios, se compenetran y además se refuerzan, ¿no? Los dos apuntan en la misma dirección. El articulado de la Convención
defiende y garantiza los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y la Agenda 2030 establece un nuevo contrato social, que es el no dejar a nadie atrás, para que exista una igualdad de oportunidades y una igualdad entre todas las personas, ¿no? Evidentemente existe una relación muy directa y muy estrecha entre el articulado y los objetivos del desarrollo sostenible. Es verdad que si hacemos una primera lectura de la Agenda 2030, en principio podríamos pensar que la discapacidad no está lo suficientemente presente, ¿no? La palabra discapacidad aparece tan solo en 5 de sus objetivos y en 17 de sus 169 metas. Cada objetivo se compone de una serie de metas, hay un total de 169, y la palabra discapacidad, insisto, aparece tan solo de manera explícita en 5 de sus objetivos y en 17 de sus metas. Esto no quiere decir que no esté presente, y si hacemos una segunda lectura de la Agenda 2030, existen una serie de términos y de expresiones como es las palabras para todos, o inclusión, o colectivos vulnerables, en los cuales también las personas con discapacidad están reflejadas, ¿no? Y de esta manera, en esta segunda lectura, un tanto más crítica, desde luego el colectivo que representamos y por el que trabajamos, evidentemente está presente en los 17 artículos, en los 17 objetivos de la Agenda 2030. Como decía, existe un cierto paralelismo. Hoy vais a tratar el objetivo del desarrollo sostenible número 3, salud y bienestar, y ese está reflejado evidentemente también en la Convención, en su artículo 25, ¿no? Y además es muy importante que abordéis este objetivo, ¿no?, en el ámbito de la salud mental y en el ámbito de la discapacidad. Y lo digo por dos cuestiones muy concretas, ¿no? Una, ya os lo decía también, y lo comentaba y lo compartía con todas vosotras y todos vosotros en otra jornada de salud mental que recientemente celebrasteis, y comentaba que, bueno, llegamos a la fase final del año, llegamos al mes de diciembre, y toca hacer un resumen, un balance de lo que ha sucedido, ¿no? Y toca poner ese hashtag, esa palabra clave, y sin duda este año va a ser COVID y coronavirus, ¿no?, que ha derivado de una pandemia, y hemos tenido un confinamiento actualmente en algunas comunidades en distintas formas, pero hemos tenido un confinamiento muy duro entre marzo y el mes de junio, ¿no? Y el confinamiento nos hizo saltar una serie de alarmas en la Dirección General que afectaban gravemente a las personas con discapacidad, y que cuando pensábamos que todo estaba construido y que todo era perfecto en el ámbito de la discapacidad, o aparentemente teníamos una buena sensibilización y una buena sensibilidad, insisto, por la discapacidad, nos hemos dado cuenta que esto no ha sido así, ¿no? Y ha habido dos detalles muy concretos que precisamente seguro que hoy saldrán a lo largo del debate. El primero fue la falta de sensibilidad por parte de ciertos sectores sanitarios. Recordemos que en el mes de marzo, a mediados del mes de marzo, una sociedad médica emitía unas recomendaciones en las que decía de manera explícita que las personas con deterioro cognitivo y por lo tanto también salud mental, que pidieran unas UCIs para ser tratadas por la gravedad el virus, se les impidiera acceder a las UCIs. Es decir, la vida de una persona con salud mental vale menos que la vida, venían a recomendar que valía menos que la vida de una persona sin discapacidad, ¿no? Evidentemente esta aberración fue rápidamente respondida con unas especificaciones por parte del Ministerio, e impidieron que fuera más, ¿no? Y la segunda, que también ha afectado al ámbito de la salud mental y que creo que es importante que hoy la tratéis, es precisamente el estar durante tantos meses los servicios de rehabilitación y terapéuticos cerrados por el confinamiento. Esto no ha hecho más que acentuar y que aumentar la discapacidad de las personas. Y esto evidentemente se ha tenido en cuenta, y afortunadamente en las primeras fases de desconfinamiento también se tuvo el cuidado de activar cuanto antes estos mecanismos de rehabilitación y terapéuticos para que esto no sucediera, ¿no? Y ahora, de hecho, en el nuevo Real Decreto del estado de alarma se deja a disposición a la responsabilidad de las comunidades autónomas, como no podía ser menos, que sean ellas las que decidan en qué momento hay que activar, pero se pide que sea cuanto antes los servicios de rehabilitación y terapéuticos. Y el segundo tema importante, que creo que es cuestión clave y que hoy seguro que también abordaréis, el por qué hablar de la salud y del bienestar en salud mental y de los objetivos de la Agenda 2030, me remito a los datos, ¿no?, a la estadística. Vivimos en un país en el que afortunadamente en materia de discapacidad tenemos mucha estadística, a diferencia de otros países, ¿no?, que nos lo reconocen. Sabéis que el Inserso tiene una base de datos estadística sobre la discapacidad en España, que se actualiza anualmente a raíz de los datos que aportan las comunidades autónomas. Esa última información, que es del 31 de diciembre del 2018,
dice que en España hay más reconocidas con el 33%, hay más de 550.000 personas con salud mental, lo que supone un 17% del total de la población de personas con discapacidad, igualada con las discapacidades generadas por enfermedades crónicas y superada ampliamente, eso es verdad, por las discapacidades físicas. Es decir, es la segunda, tercera causa de discapacidad en España. Pero es que si lo analizamos por tramos de edad, en la adolescencia hasta los 17 años, a día de hoy, es la discapacidad número 1, es el primer motivo de discapacidad es la enfermedad mental, la salud mental, y a partir de los 17 años es verdad que se alterna. En primer lugar está la discapacidad intelectual en la franja hasta los 34 años y a partir de los 34 pasa a ser la discapacidad física el primer lugar y la mental está constantemente, durante toda la población, está constantemente como segundo elemento discapacitante. Esto evidentemente pone de manifiesto una cuestión y es que lo que hoy son jóvenes con problemas de salud mental, dentro de unos años serán adultos y por lo tanto esa pirámide poblacional se irá desplazando a la que hay que actuar con un carácter más visionario y un carácter preventivo de lo que pueda suponer, ¿no? Es preocupante además también el propio dato en sí, que la población adolescente esté afectada por problemas de salud mental y tengan trastornos de salud mental, es desde luego preocupante, ¿no? Y es importante analizar cuáles son los factores que provocan este problema. Y me consta que en el espacio en el que hoy vais a intervenir, seguro que hablaréis, como dice el titular del debate, del consumo de estupefacientes, de los problemas del bullying, del acoso, que impiden que personas jóvenes desarrollen una vida pues lo más normal y estén afectadas por este tipo de problemas, ¿no? Deciros también que es verdad que para poder abordar la Agenda 2030, el gobierno anterior, en la etapa de legislatura anterior, no tenía, hasta entonces no había tenido el espacio que se merece una agenda de esta envergadura y se creó un observatorio. Afortunadamente, el gobierno actual decidió crear una Secretaría de Estado dedicada exclusivamente a la Agenda 2030, con la cual la Dirección General está trabajando de una manera muy coordinada. Porque si no trabajamos con coordinación, si en discapacidad tampoco hay una coordinación y hay una unidad en cuanto al reconocimiento de la propia discapacidad dentro de la Agenda 2030 y también, ojo, en cuanto al reconocimiento dentro de la propia discapacidad de que la enfermedad mental no está al mismo nivel que otras discapacidades, que necesitáis tener un empuje desde las administraciones importantísimo para abordar precisamente el problema de la salud y del bienestar en personas con enfermedad mental, mientras no tengamos esa visión de trabajar de manera solidaria entre las administraciones y de trabajar también entre las entidades y los colectivos de la discapacidad para aquellas que estáis en los vagones de cola, tengáis ese impulso y de verdad atacar y atajar el problema que tenemos encima de la mesa y que es grave, y es que hay una población adolescente con importantes problemas de salud mental e insisto que es la primera causa de discapacidad. Sin más, agradeceros de nuevo esta invitación, desearos una jornada y un debate estupendo y espero vernos pronto físicamente como bien hemos hecho durante todos estos años. Sabéis que aquí tenéis a un director y a una dirección general aliado con la salud mental y que siempre que podamos y siempre que esté en nuestra mano contáis con nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Celada por sus palabras. Es verdad que es una pena no poder relacionarnos en persona, pero bueno, hay más de 300 personas en este momento inscritas y es probable que en estos momentos pues, nos esté siguiendo mucha más gente a través de la web. Vamos a ir entrando en materia. Alejandro Senserrado Rubio es investigador del Instituto de la Felicidad de Copenhague, licenciado en Ciencias Físicas, es experto en estadística y analista Big Data. Motivos personales le impiden acompañarnos en directo, pero ha tenido la amabilidad de enviarnos una exposición con algunos de los resultados de las últimas investigaciones que ha llevado a cabo. Lo vemos. Hola a todos, soy Alejandro Senserrado Rubio, analista de datos del Instituto de la Felicidad de Copenhague. Y en esta charla muy corta de 10 minutos os voy a hablar de la salud mental y el bienestar. Os voy a hablar de cómo medimos la felicidad en el Instituto de la Felicidad utilizando una nueva métrica
llamada Wellbeing Adjusted Life Years. Antes de nada, quiero agradecer al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a la Confederación de Salud Mental por organizar esta charla tan importante. Como tengo tan poco tiempo, voy a ir directo al grano. Primero os voy a hablar de cómo medimos la felicidad en el instituto. Aquí podéis ver dos preguntas que miden la satisfacción con la vida. En el instituto medimos 3 tipos de felicidad distintas, cada una de ellas muy parecida a la otra, pero distintas entre ellas. Una es la satisfacción con la vida, de la que voy a hablar en esta charla. Otra es la felicidad afectiva, que mide una felicidad más diaria, el estrés diario, si te has sentido feliz, si has sonreído, etc. Y la tercera medida es la eudaimónica, o el sentido de la vida. Como os digo, en esta charla solo me voy a centrar en la satisfacción con la vida. Aquí podéis ver 2 preguntas que solemos utilizar o que suelen utilizar otras instituciones en el mundo. La primera es, considerando todo, ¿cómo de satisfecho estás con tu vida en general estos días? Y se responde normalmente en una escala del 0 al 10. La segunda pregunta es la que se utiliza en el informe de las Naciones Unidas, en el ranking que publican todos los años sobre la felicidad global. Y la pregunta es un poquito distinta. Imagina una escalera numerada del 0 al 10, donde el 0 es la peor vida posible que te puedas imaginar y el 10 la mejor vida posible. ¿En qué lugar de esa escalera considerarías que estás ahora mismo? Y de nuevo, en una escala del 0 al 10, pues tienen que responder. En el instituto somos muy conscientes de la controversia que genera este tipo de preguntas, en el sentido, por ejemplo, de que hay gente que puede no entender la escala, en el sentido de que hay gente que puede poner un 7, un 8 o un 9, donde otra persona sintiendo lo mismo puede poner menos nota, o incluso que la gente puede mentir sobre su propia felicidad. No voy a tener tiempo en esta charla para hablaros de la fiabilidad de esta medida, pero me tenéis que creer, es muy fiable. Cuando comparas las respuestas de miles de personas a la misma pregunta con datos objetivos, como por ejemplo el salario, podemos observar unos patrones muy claros. Podemos incluso llegar a estimar con una precisión muy alta qué felicidad tendrás en función de tu renta. Por lo tanto, es muy fiable, sobre todo cuando tenemos miles de datos. ¿Cómo utilizamos esta medida para calcular el efecto que distintas enfermedades tienen sobre la felicidad? Para mostrarlo os voy a enseñar un ejemplo. Esta es una base de datos real que hemos utilizado en el instituto. Podéis ver que tenemos 4 entrevistados con números distintos que respondieron al mismo cuestionario varios años. Entonces, si nos centramos en el primero, esto es una chica que respondió al cuestionario en 2011, 2013 y 2017. La primera columna podéis ver su satisfacción con la vida en esta escala de la que hablábamos, de 0 a 10. El primer año puso un 10, el segundo un 9 y el tercero un 5. He seleccionado varias columnas, aunque hay muchas más variables en esta base de datos. Las dificultades para andar 100 metros, todos los años dijo que sí. Si se sintió sola, el primer año dijo que no, el segundo que sí y el tercero que no otra vez. Y, por desgracia, los primeros 2 años no tuvo un diagnóstico de Parkinson, pero el tercero ya fue diagnosticada con Parkinson. Por supuesto, no podemos saber si el tercer año esta persona en concreto puso un 5 porque fue diagnosticada con Parkinson. Igual pasaron otras cosas en su vida. Por eso necesitamos muchos miles de personas que han sido diagnosticados a lo largo del tiempo para saber el efecto medio que tiene sobre la felicidad una enfermedad dada. La única razón por la que nos podemos fiar de esta medida es porque en condiciones similares la mayoría de la gente puntúa igual su felicidad. Esto es lo que nos permite hacer predicciones y estimaciones sobre el efecto que tienen distintas enfermedades o situaciones en la vida de una persona. Para que veáis en un gráfico el desarrollo de la felicidad de esta persona, bueno, pues en 2011 puso un 10, la mejor vida posible, en 2013 un 9, un poco más bajo, y después de ser diagnosticada con Parkinson, un 5. La cuestión principal y la parte más difícil de este cálculo es saber cuál habría sido la felicidad de esta persona si nunca hubiera tenido Parkinson. Y la dificultad está en que, pues, cuando mayores nos hacemos, sabemos muy bien que la felicidad es cada vez más mayor, más alta, por ejemplo. Probablemente los recursos destinados a la enfermedad hacen que el salario se reduzca y, por lo tanto, la felicidad sería menor. Entonces, esta es la dificultad del cálculo.
pero en definitiva la felicidad que hubiera tenido esta persona si no hubiera tenido Parkinson respecto a la que tiene realmente es lo que llamamos el impacto del Parkinson sobre el bienestar. Para hacer este cálculo utilizamos una regresión lineal en la que utilizamos todas las variables demográficas de las personas con cierta enfermedad, la edad, el salario, el nivel de educación, para saber cuál sería el nivel de felicidad de esa persona en las mismas condiciones si nunca hubiera tenido la enfermedad. Por lo tanto, si consideramos que esto es el nivel de felicidad en el eje vertical, si tenemos una persona o un grupo de personas con cierta enfermedad, podemos esperar que si consiguiéramos curar a ese grupo de personas, su felicidad pasaría a ser la felicidad de la gente que tiene las mismas condiciones demográficas pero están sanas. Es así como hacemos el cálculo. Utilizando este método podemos conocer el impacto que tiene sobre el bienestar distintas enfermedades. Esto es lo que hemos hecho en un proyecto muy reciente con datos utilizando el Share Data, una base de datos enorme que pregunta a miles de personas mayores de 40 años desde hace muchos años, y utilizando esa base de datos enorme hemos hecho este ranking que representa el impacto que cada enfermedad tiene sobre la satisfacción con la vida de individuos concretos. En el caso concreto de la depresión, que es el más alto de todos, una persona con depresión tiene 1,4 menos en esa escala de 0 al 10 de felicidad que una persona sana en las mismas condiciones. Eso quiere decir que si tú o yo fuéramos diagnosticados con depresión hoy, en los próximos años o en los próximos meses, nuestra felicidad probablemente o de media se reduciría 1,4. Como decía antes, la razón por la que podemos predecir esto es porque en condiciones similares la mayoría de la gente pone un número similar en esa escala del 0 al 10. Y como podemos ver, la depresión, de todas las enfermedades que tenemos aquí, algunas de ellas tan importantes como el Parkinson, la diabetes, el cáncer, de todas ellas, las enfermedades que más afectan a la felicidad o que más diferencian la felicidad de la gente sana con los que tienen esta enfermedad son la depresión y la ansiedad. En la parte de abajo podéis ver otros ejemplos no relacionados con la salud, como el desempleo o divorciarse. Como veis, una persona desempleada tiene 0,8 puntos menos felicidad o menos satisfacción con la vida que una persona que tiene empleo. Cuando hacemos esta comparación a nivel social, el ranking es parecido. La razón por la que es distinto es porque la depresión puede afectar mucho a un individuo. Si a mí me diagnostican depresión, mi felicidad se reducirá 1,4, pero si hay muy poca gente con depresión en esa sociedad, quizás debamos invertir nuestros recursos en una enfermedad que afecte menos a la felicidad de un individuo, pero que afecte a mucha más gente. Sin embargo, cuando hacemos este cálculo, la depresión sigue estando en la más alta. Aquí podéis ver las barras blancas, representan el porcentaje de felicidad que un individuo perderá por esta enfermedad. En el caso de la depresión, un individuo perderá un 18% de la felicidad que podría haber disfrutado si nunca hubiera sido diagnosticado con depresión. En el eje Y representamos lo mismo, pero multiplicando por la prevalencia de esta enfermedad en la sociedad. Y aunque no es muy importante que entendáis el número, lo importante es que veáis la diferencia con otras enfermedades. El primer puesto está la depresión de nuevo, lo que quiere decir que si tratáramos a todas las personas que tienen depresión en nuestra sociedad, la felicidad media del país subiría mucho más que si tratáramos cualquier otra enfermedad. Y en el segundo lugar está la hipertensión. La hipertensión no era la enfermedad que más afectaba a la felicidad de un individuo, pero sí afecta a la felicidad de la población general porque la prevalencia es muy grande. Por lo tanto, la ansiedad que estaba en el segundo lugar pasa a estar en el tercer lugar. No me puedo detener a hablar de más detalles porque no tengo tiempo, pero una de las razones por las que las enfermedades mentales son tan importantes para la satisfacción con la vida es que la gente no se adapta a ellas. Cuando seguimos a la gente a lo largo del tiempo, vemos que una persona con Parkinson, por ejemplo, muy pronto se adapta a su situación. Incluso una persona que ha tenido un accidente que ha reducido su movilidad muchísimo, se adapta muy pronto. En solo un año ya tiene la misma felicidad que tenía antes del accidente. Sin embargo, la gente que tiene depresión, por muchos años que pasen, si siguen teniendo depresión,
su satisfacción con la vida sigue siendo muy baja. Y esta es una de las razones por las que afecta tanto a la felicidad con respecto a otras enfermedades. Os quería mostrar también una de las aplicaciones que se puede hacer a la medida de la satisfacción con la vida. Esta es una estimación que hemos hecho, hemos estado siguiendo desde el instituto a más de 3.000 personas en toda Europa a lo largo del coronavirus. Y esta es una estimación que hemos hecho sobre la satisfacción media de la vida, la satisfacción con la vida media en Reino Unido antes de que llegara el virus y después de que llegara el coronavirus. Como veis, la satisfacción con la vida media era un 7,5 en esta escala de 0 al 10 antes del virus y después del virus pasó a estar en torno al 6,5, un punto menos. Esto es una barbaridad. Otros proyectos que hemos visto analizando la felicidad también media de otros países, hemos visto que el rango es más o menos este. Es muchísimo, nadie podía esperar que fuera tantísimo. Y la cuestión es, ¿qué está afectando tanto a la felicidad de la gente? ¿Qué hace que este gap tan grande en la media de miles de personas sea tan grande? Ahora mismo no lo sabemos aún. Podría ser el desempleo que se ha generado por la pandemia, podrían ser los meros síntomas de aquellas personas que han estado infectadas, pueden ser los miedos de que se infecte un ser querido, la incertidumbre de cuándo va a acabar, incluso otros. Lo que hemos visto en nuestro propio proyecto es que la soledad, que es un factor del que no se está hablando demasiado, está teniendo una importancia enorme en la satisfacción con la vida de la gente. Hay mucha gente mayor, por ejemplo, que se ha quedado aislada por la cuarentena y no saben usar un móvil, no saben usar internet y por tanto se sienten muy, muy, muy solas. Bueno, esto es una de las cosas que utilizando medidas del bienestar se pueden descubrir y que no se pueden descubrir pues solo hablando de desempleo o de camas UCI. Entonces, esta es la importancia de utilizar no solo Producto Interior Bruto, no solo medidas de desempleo, sino tener en paralelo también una idea de qué está afectando al bienestar de la gente. Utilizando la misma métrica que os he mostrado antes con diversas enfermedades, se podría saber hasta qué punto el impacto que ha tenido el coronavirus en la felicidad de la gente se debe a algunos de estos síntomas. Esto no es nada nuevo lo que estamos haciendo. De hecho, hay muchos países ya que están utilizando el bienestar como una métrica principal para tomar decisiones. El más famoso y conocido fue el primero de ellos, Bután. Hace 40 años empezó a medir la felicidad en el país y acuñó ese término tan famoso de la felicidad interior bruto como una medida de progreso de un país en vez del Producto Interior Bruto, ¿no? Pero no son los únicos. En Finlandia, en 2019, priorizó la economía del bienestar en su programa para la presidencia de la Unión Europea. Reino Unido y Nueva Zelanda ahora también es un caso muy famoso. Están utilizando análisis de coste-beneficio basados en las medidas del bienestar para tomar las decisiones respecto a una parte de los presupuestos del Estado. Preguntan cómo se siente la gente, cómo de satisfechos están con la vida, ven quién está menos satisfecho, quién está más satisfecho, ven por qué y a partir de ahí aplican sus presupuestos para intentar aumentar la felicidad de los que están peor. La London School of Economics este año también ha utilizado medidas del bienestar para determinar algunas decisiones respecto al coronavirus, o la OECD en un evento en 2020 hizo un llamamiento para utilizar los años de calidad de vida en lugar de la esperanza de vida. Entonces, como vemos, no es algo nuevo, no es algo que solo hagamos nosotros, es algo que está creciendo cada vez más y que puede ayudar a políticos de todo el mundo a tomar decisiones más informadas, en este caso, respecto al coronavirus. Eso es todo, no tengo más tiempo. Muchas gracias por la atención, por invitarme. Y bueno, aquí dejo la página del instituto donde podéis descargaros gratuitamente algunas de las publicaciones que hemos hecho y dejo mi correo por si queréis escribirme. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Alejandro, y gracias por acercarnos esa metodología con conclusiones de un estudio muy interesantes, por ejemplo, que no es fácil adaptarse a una enfermedad mental. No sé si se han hecho esas preguntas que nos planteaba,
¿Cómo de satisfecho está usted con su vida y en qué lugar de la escalera de satisfacción se encuentra? Por cierto, llegados a este punto, quiero hacer especial mención a las compañeras intérpretes de lengua de signos, a Raquel y a Bárbara. En estos momentos está Bárbara. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Vamos a abrir la mesa de debate centrándonos en el objetivo número 3 del desarrollo sostenible, en la meta 3.5, la dirigida a fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol, aunque vamos a ampliar también el foco a las adicciones sin sustancia que afectan cada vez a más personas. Abordaremos también los retos que plantea la meta 3.8 para lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a los servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos y para todas. Y dentro de la meta 3.b, que contempla el apoyo a la investigación y el desarrollo para las enfermedades transmisibles y no transmisibles, nos vamos a detener en la prevención del suicidio, al ser este la principal causa externa de muerte en España y consecuencia directa, en la mayoría de las ocasiones, de algún trastorno mental. Para hablar de estos temas, los están viendo ya en pantalla, nos acompañan Beatriz Martín Padura, es la directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD. Muy buenos días. Buenos días. Una institución privada sin ánimo de lucro que nació en 1986, que cuenta con un centro de investigación sociológica sobre adolescencia y juventud y numerosos programas escolares para prevenir conductas de riesgo como el consumo de drogas, las adicciones comportamentales, el uso inadecuado de la tecnología, la desinformación, etcétera, y que también realiza actividades de sensibilización y de formación a familias, a docentes y a profesionales de la educación no formal. La FAD tiene un número de teléfono, además, de asesoramiento y acompañamiento, que lo vamos a ver al final. Su directora, Beatriz, es licenciada en Psicología, posee estudios de posgrado en Administración de Empresas, en Gestión de ONGs, Coaching y Transformación Digital. Además, lleva 13 años en el tercer sector, inicialmente atendiendo a personas sin hogar en los Estados Unidos, posteriormente en Ayuda en Acción, y desde hace 4 años trabaja en la FAD. Bueno, a ella muchísimas gracias por estar aquí. Damos paso a Juan José Rodríguez Sendín, es presidente de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. Muy buenos días, Juan José. Hola, buenos días. Trabaja para conseguir políticas de acceso a los medicamentos a precios equitativos y accesibles. El doctor Rodríguez Sendín, además, es médico de familia y ha sido presidente de la Organización Médica Colegial. Preside, además, la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Toledo y es vicepresidente de la Confederación Latino-Iberoamericana de Entidades Médicas, CONFEMEL. Y completa la pantalla de debate Sergi García Díaz. Buenos días, Sergi. Buenos días. Te escuchamos perfectamente. Él es psicólogo de la Fundación Ayuda y Esperanza. Que me perdone por la pronunciación, que por mucho que intentemos hacerlo bien, nunca es fácil. Es además coordinador técnico del teléfono de prevención del suicidio, un servicio que nació de un convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Ayuda y Esperanza, que presta atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año, ofreciendo un espacio seguro de acompañamiento emocional, de apoyo, de orientación y de activación de servicios de emergencia. Todo esto a personas que presentan una conducta suicida, pero además a su entorno, así como a supervivientes de personas también que han muerto por suicidio. Los objetivos de este teléfono son de prevención, evitar la muerte por suicidio de la persona que llama y vincularla además a la red de salud mental, así como a otros recursos de apoyo. Bienvenidos, bienvenida, muchas gracias por vuestra disponibilidad. Me gustaría comenzar el debate pidiéndoos una exposición a los tres sobre un mismo concepto, un concepto que ha dejado sobre la mesa, mejor dicho, en la pantalla, recogiendo el testigo de Alejandro Cencerrado en su ponencia. Desde pequeños se nos inculcan valores y una forma de vida cuya meta es el bienestar, la felicidad. Crecemos y desde el ámbito cultural, el educativo, el laboral, el de ocio, el digital, nos siguen alimentando con una idea genérica, ¿no?, de cómo tiene que ser ese bienestar. Pero, ¿qué es el bienestar? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué relación tiene vuestra labor, la de los tres, para lograrlo? ¿Es el bienestar lo que nos han vendido? Y algo muy importante, ¿existe solo un tipo de bienestar? Empezamos con Beatriz, si os parece. Adelante. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Confederación de Salud Mental por invitarnos a participar y al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.
En la FAD, como os he comentado, trabajamos por el bienestar de adolescentes y jóvenes, entendido de una manera muy holística. Analizamos lo que les preocupa y les afecta y, sobre todo, cómo les preocupa y les afecta, con un enfoque sociológico, casi como generación. Por ello, analizamos factores como el empleo, la educación, las competencias digitales para la educación, que tanto hemos visto en la pandemia, la tecnología, el ocio, la socialización, las violencias, los consumos de drogas, las llamadas adicciones comportamentales, todos estos factores claramente que afectan a su bienestar. También vemos la relación entre factores, por ejemplo, entre la emancipación y la salud, y hacemos comparativas entre comunidades autónomas, con Europa. Tenemos un índice de desarrollo juvenil que una de las dimensiones más importantes es la salud y el bienestar. También hemos investigado, como no podía ser menos, el efecto del confinamiento. Lo ha comentado Alejandro. La verdad es que ha sido un hecho histórico, un momento único para analizar. Hemos visto que se ha producido más ansiedad, que sobre todo el sentirse solos, el no poder salir de casa y fundamentalmente la incertidumbre sobre el futuro y el futuro en especial del empleo. ¿Y qué les ha producido más bienestar? Que ha sido la familia, apoyar a otros miembros de la familia, por ejemplo, en los temas tecnológicos e incluso compartir nuevas formas de ocio mediados por la tecnología, sin ninguna duda, y ser también creadores de ese ocio. La verdad es que nos han dicho también que las experiencias más positivas ha sido que han tenido un poco más de tiempo para la introspección y el autocuidado. Como comentabas, tenemos un servicio de información y orientación familiar y otro específico para jóvenes que saldrá en pantalla, que es el 916 15 15, y también tenemos 2 diferentes teléfonos para WhatsApp, porque sabemos que los jóvenes fundamentalmente nos contactan por WhatsApp para hablar de estos temas relacionados con consumo, con violencia, con malestar emocional, con ansiedad, etc. Entendemos el bienestar como una búsqueda del equilibrio entre lo físico, lo psicológico, lo emocional, lo social, en definitiva, todas las facetas que afectan al ser humano. Como acabamos de escuchar, afectan aspectos psicofisiológicos, aspectos de nuestra satisfacción con la vida, incluso el sentido que le damos a esa vida. Y, de hecho, también afectan las expectativas. Sabemos por nuestros estudios que en situaciones de crisis solemos tener una percepción mejor de nuestra salud física y emocional porque relativizamos con problemas quizás más acuciantes. También sabemos que la percepción es diferente entre chicos y chicas, es decir, hay una diferencia de género. Sin duda, para nosotros la búsqueda del bienestar requiere introspección, conocerse para sentirse completo, conectado, coherente, en armonía, resiliente, y la FAD proporciona herramientas de educación emocional para que se trabaje tanto desde las familias como desde las escuelas, en niños, niñas, adolescentes, y lleva 34 años trabajando la prevención de conductas de riesgo que sin duda dañan ese bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Sergi, es tu turno. Buenos días, encantado de poder compartir con vosotros, feliz de estar aquí y agradecido por esta invitación. Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que los otros ponentes han comentado, en relación al bienestar, podemos identificar un bienestar relacionado con indicadores objetivos, como pueden ser los recursos materiales, ¿no? El nivel de renta que tiene esta persona. Pero luego también hay otro tipo de bienestar, del que nos hablaba Alejandro, que tiene que ver con la vivencia en relación a tu existencia, a tu propia vida. En la literatura de psicología se habla de 2 tipos de bienestar. Uno es el bienestar subjetivo y el otro es el bienestar psicológico. El bienestar subjetivo hace referencia a la experiencia del placer, a la búsqueda de la gratificación, de las emociones positivas, positivas entendidas como experiencias agradables.
En cambio, el bienestar psicológico hace referencia a el ajuste con la realidad, al buen funcionamiento, al pleno funcionamiento del potencial humano. Se entenderá quizás mejor con un ejemplo, ¿no? Cuando una persona está experimentando un proceso de duelo, una pérdida, pues sabemos que el experimentar, el vivir el dolor y las emociones negativas que acompañan a este dolor en el sentido de vivencia desagradable, pues va a ayudar a esta persona en su proceso de elaboración del duelo. En cambio, la evitación de manera sistemática y constante del dolor y de las emociones negativas, pues implicarán un desajuste con la realidad y tendrá un peor pronóstico a la hora de la elaboración del duelo. En este sentido, se produce esta paradoja que cuando nos permitimos la experiencia de emociones que son negativas, que son desagradables, que tienen que ver inevitablemente con la experiencia de vida, porque forma parte de la vida esta experiencia. Cuando nos permitimos, decía, este tipo de emociones, esto es lo que va a permitir un mayor crecimiento de la persona, ¿no? Es decir, que en el bienestar es necesario también el dar espacio a este tipo de componentes. Y vivimos en una sociedad, como dice Zizek, que existe este imperativo de la felicidad, ¿no? De que tenemos que estar bien obligatoriamente, necesariamente. Y eso al final genera mucha frustración y mucho malestar. La paradoja es que cuando nos permitimos estar mal, hablando en términos así un poco más coloquiales, es cuando vamos a conseguir un estado de mayor bienestar interno. En este sentido, por ejemplo, el teléfono de la esperanza o el teléfono de prevención del suicidio que llevamos a cabo en la Fundació Ajuda Esperança, pues permite un espacio para poder compartir ese estado de ánimo depresivo, esa ansiedad, esa angustia, esta incertidumbre que genera también actualmente todo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, compartir todo este malestar permite precisamente que eso se pueda de alguna manera digerir y llegar a un estado en el que podemos estar más en paz con nosotros mismos y con nuestro entorno. El imperativo de la felicidad, un concepto que seguro que saldrá en más ocasiones. Juan José, muy buenos días. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué es el bienestar? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué relación tiene tu labor en concreto para lograrlo? ¿Y es el bienestar esto que nos han vendido, que se nos impone? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy encantado y escuchando a los dos compañeros que nos han precedido más porque el bienestar es como un elefante, ¿no? Y tiene muchísimas visiones, ¿no? Quizá la de un médico de familia como yo, después de una larga trayectoria profesional, quizás admite una observación que puede resultar, bueno, quizá complementaria a lo que acaba de decir Sergi, ¿no? Porque en este momento lo que uno observa es que tanto el éxito, la felicidad, la belleza, el triunfo, el placer, parecen atributos, como son muy medibles incluso, parecen atributos y derechos permanentes de la gente, ¿no? Y claro, en nuestra sociedad, al contemplarlo así, medir y comportarse los poderes públicos en función de esos resultados, parece que son derechos permanentes a los que hay que buscar y que se deben lograr, y no es así. Esto no es así. Es decir, la vida es una trayectoria que tiene un principio traumático, por cierto, para la mujer y un final también traumático para el individuo cuando tiene que morir, ¿no? Nuestra sociedad en este momento, siguiendo un poco la línea de Sergi, tiene individuos cada vez más preparados. Tenemos a los chicos vacunados, alimentados, han crecido mucho, entrenados físicamente, incluso deberían de ser felices, tienen casi de todo. Por cierto, una mayoría, pero hay unas minorías que disfrutan de una pobreza ostensible. Pero bueno, todo esto debería de ser suficiente para triunfar, ¿no? Pero sin embargo no lo están para adaptarse a situaciones imprevistas y de repente nos encontramos con un chico lleno de éxitos que de repente de la noche a la mañana por un pequeño traspié se ha suicidado. Bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto ocurre, no? Y yo creo que desde el punto de vista médico de familia tenemos
quizá una justificación. Cuando el tema es el bienestar, lo fundamentamos en todo esto y no lo fundamentamos en un funcionamiento correcto tanto de su actividad somática como de su actividad psíquica y de un entorno comunitario y medioambiental aceptable. Cuando esto no es adecuado y cuando ese equilibrio no existe, cuando esa capacidad de adaptación que debe tener todo ser humano no es correcta, pues nos encontramos con fracasos de este tipo. El bienestar sería un poco, va a depender de la capacidad de adaptación del ser humano a las situaciones imprevistas que le lleguen en la vida, y es que la vida está llena de situaciones imprevistas, ocurren en un momento determinado que te pueden cambiar la vida en un instante, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Esa capacidad de adaptación es lo que va a determinar, digamos, esa sensación de bienestar, digamos, o de felicidad media a lo largo de la vida, y sobre todo que nos permita preocuparnos solidariamente de la vida de los demás, ¿no? Y esa capacidad va a depender de una serie de capacidades físicas y psíquicas propias de cada individuo, pero que, como es la genética, la organicidad, la personalidad, pero sin embargo hay otro montón de factores, estos no los podemos variar, estos vienen de nacimiento, buena parte de ellos, pero sin embargo hay otro montón de factores extraordinariamente importantes de los que no tenemos que ocupar, como el desarrollo físico, como la alimentación, como los tóxicos, como las emociones, como la preparación, incluso la excreción, los afectos, todo el sueño reparador diario, todo esto forma parte del sistema de adaptación de cualquier ser humano, que cuando fracasa, evidentemente hay una mala adaptación, y cuando son más o menos equilibrados hay una buena adaptación. Si esto fuera poco, el entorno, el medio ambiente, que formaría la parte, digamos, aparentemente más externa, pero es muy importante, nos ayudaría, por supuesto, a completar el círculo de la adaptación. Claro, esto todo requiere una contemplación muy integral, no solamente del individuo, de la individualidad, sino también una contemplación muy importante de la responsabilidad de este individuo dentro de un entorno social. Y entonces hablamos de corresponsabilidad para darle respuesta a todas esas necesidades que he mencionado antes. Aquí es donde probablemente estemos fracasando, ¿no? Los trastornos alimentarios, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la desestructuración de la familia, el crecimiento de la angustia por la incertidumbre, la indeterminación, todos son factores determinantes que en un momento determinado pueden fracasar el equilibrio de cualquier individuo que previamente se ha podido sentir incluso extraordinariamente feliz, y que posiblemente haya formado parte de unas estadísticas que satisfagan al decisor colectivo, pero sin embargo están siempre las minorías o no tan minorías que nunca tienen esta opción y que están en situación extrema permanentemente, pero que sin embargo también es verdad que pueden tener capacidad de adaptación. Bien, no me quiero extender y, como digo, repetir que es un placer estar aquí con todos vosotros. De todas maneras, no te vayas muy lejos, Juan José, porque sigo contigo. Vamos a profundizar ya en las distintas metas del objetivo 3 de los ODS, siguiendo la línea que traemos hasta ahora. Esta pregunta yo creo que, Juan José, ya la has contestado con esta exposición. No se me olvida lo del bienestar, que es como un elefante grande, poderoso y frágil, muy ilustrativo. Juan José, ¿cuáles consideras que son los cambios estructurales y culturales necesarios en nuestro modelo de vida y cultura del éxito para prevenir estos problemas de salud mental? Mira, es una pregunta extremadamente pertinente. Yo creo que la respuesta puede ser incluso sencilla, ¿no? Aunque bastante simple, pero tan simple como difícil de acotar, porque hay muchos ciudadanos que no están de acuerdo con la solución. La solución está en atajar la mayor y más grave y extendida enfermedad que tenemos y disminuir sus efectos. ¿Y sabéis cuál es la mayor y más grave enfermedad extendida que tenemos? Es la pobreza. La pobreza, que conlleva muchas más cosas añadidas, pero la podemos concretar como pobreza. La falta de oportunidades, la mala distribución de la riqueza y los abusos de los poderosos sobre los que no lo son. Por eso lo más importante para mí es hablar del estado del bienestar, es decir, de lo que en este momento son mecanismos para distribuir riqueza. Y hay tres fundamentales muy importantes. Uno es el Sistema Nacional de Salud, es decir, aquel que nos permite que, en función de los impuestos que llevan los consumos que tenemos y de las ganancias que tenemos a final de año, poder soportar entre todos aquello que es imprevisible, que es la enfermedad y el cuidado global de la salud de los ciudadanos.
Esto es el Sistema Nacional de Salud. Esta es la gran herramienta que tenemos, por eso este modelo de Sistema Nacional de Salud, con sus características, lo consideramos el mejor del mundo, pero es el mejor del mundo en cuanto a diseño. Luego están las realizaciones y la gestión del mismo que ya lo hacen, digamos, tener resultados, digamos, menos aceptables. En segundo lugar, sería de esa distribución la protección social. Para aquellos seres humanos incapaces, disminuidos o desgraciados, o que su proceso evolutivo de la vida no les permite responder a todas sus necesidades, de la protección social. En tercer lugar, y lo pongo en tercer lugar, hay gente que lo pone en segundo lugar, es la educación, importantísima. Que el individuo tenga capacidad crítica como tal individuo para ser autónomo y ser responsable como tal individuo y sumarse a la corresponsabilidad social de los que le rodean. Y la cuarta sería cumplir la ley. Sin cumplir la ley, sin una oportunidad para todos desde la misma, tampoco tendríamos la solución a mano. Estos para mí serían los 4 elementos que son bien sencillos, conocidos desde hace muchísimo tiempo, que nos permitiría decirle al que más tiene, mira, tú tienes mucho más dinero que yo, eres muy rico, tienes mucho dinero, pero mira, para no llevarnos mal y no tener problemas, vas a pagar impuestos que me van a permitir tener la oportunidad sanitaria, tener una oportunidad en educación y tener una justicia justa para todos, que un día me permitirán poder vivir o casi ser como tú. Este sería el planteamiento, desde luego, serían los cambios estructurales y culturales necesarios, no otro tipo de cosas. Y sin embargo, nuestro país, no sé si en este momento cómo está, pero ha llegado a tener una fractura social extraordinaria, quizá la más grande de Europa, solamente equiparable a Grecia y a Portugal. Entre las grandes diferencias que existen entre los más ricos, que cada vez han sido más ricos, y los más pobres, que cada vez han sido más pobres. Esto no lo hemos solucionado. Parece que estamos en camino, pero llevamos yéndolo demasiado tiempo. Atajar la pobreza, la educación, con capacidad crítica, cumplir la ley. Bueno, os voy a pedir tanto a Beatriz como a Sergi, como a Juan José, que cuando queráis intervenir podáis hacerlo. Es verdad que es un poco encorsetado el formato, no estamos en una mesa, no estamos cerca, pero bueno, hemos aprendido mucho estos tiempos. Beatriz, la adolescencia, la juventud son momentos especialmente sensibles, donde habría que empezar a trabajar la prevención, porque es cuando vosotros decís que suelen aparecer los trastornos mentales. Algunos de estos trastornos despiertan tras los primeros contactos con sustancias psicotrópicas. ¿Qué importancia tiene la educación que recibimos para evitar este consumo de drogas? Me pregunto si existen patrones educativos que nos predisponen a tener una adicción y si se puede prevenir y cómo. Bueno, la educación, desde luego, tiene toda la importancia del mundo. Pero empezar a trabajar con el tema de consumo de drogas con un niño o niña de 14 años, pues la verdad es que no va a funcionar. Se trata de trabajar los factores de protección, los llamados factores de protección desde la infancia. Estos son poner límites, que no es prohibir, fortalecer la autoestima, la asertividad, el retraso de las recompensas, etcétera. A partir de una cierta edad ya también se puede hablar de las propias sustancias y de sus riesgos, pero a nosotros nos gusta mucho más hablar de desmitificar los beneficios, porque muchos de los consumos se producen en entornos de socialización y entonces ahí se ve el beneficio y se hace como una especie de balance, ¿no? de riesgo-beneficio, y por eso se termina al final de consumir. Bueno, claramente hay que hacerlo desde la escuela y desde la familia. No se debe evitar el tema. La verdad es que conversaciones con alumnos, con nuestros hijos e hijas, etcétera, tampoco normalizar. España es un país en el que ha normalizado, por ejemplo, el consumo de alcohol adulto y está en muchos festejos, y entonces esto pues tampoco genera el ejemplo adecuado. Coherencia y ejemplo en los mensajes es absolutamente fundamental, ¿no? Yo creo que es muy importante pensar que el impacto de las drogas no es solamente sanitario y médico, sino que hay que medir su impacto social. Hay que tener en cuenta que no todos los consumos terminan generando una adicción, pero lo que sí es que hay muchos patrones de consumo que producen impactos muy significativos en la vida de adolescentes y jóvenes. Esto puede ser tan grave como un accidente de tráfico, relaciones sexuales no deseadas, bajo desempeño académico, impacto emocional del que estamos hablando. Bueno, muchísimos factores que van a marcar la vida de esos adolescentes y jóvenes en el futuro, ¿no? Y, por supuesto, como hemos comentado, efectos en la salud mental.
Las conductas de abuso, dependencia, incluso de adicción, no solo se pueden prevenir, sino que se debe. Una sociedad que no invierte en prevención y solo en tratamiento, realmente, en mi opinión, no es una sociedad del todo madura. Tiene que trabajar en prevención porque es mucho más eficiente y es mucho más maduro, de alguna forma. La verdad es que aspirar a una utopía de una sociedad cero consumo de drogas, pues posiblemente, o sea, no va a ser posible, ¿no? Pero desde luego reducir el consumo y las consecuencias es absolutamente posible. Sin embargo, yo creo que están en análisis los mecanismos o las políticas que han seguido diferentes países, los más prohibicionistas y criminalizadores están un poco en entredicho, ¿no? Y aproximaciones más como la española, que está enfocado más en la salud pública, abordándolo todo desde la sensibilización, la prevención, la reducción del daño, pues se ha visto que es mucho más eficaz. Es muy revelador esto de que hay que trabajar los factores de protección ya desde la infancia. Bueno, Sergio, otro de los grandes problemas sociales especialmente preocupante entre las personas de 15 a 29 años por las cifras es el suicidio. Según la OMS, el suicidio es la segunda causa de defunción en este grupo de población. Las personas que intentan un suicidio no soportan el sufrimiento que viven y ante la presión de una vida no elegida, culturalmente impuesta, esa imposición, ¿no?, de la felicidad, del bienestar que mencionabas, podemos sentir frustración, dolor, sufrimiento. ¿Qué herramientas naturales tiene una persona para gestionar el sufrimiento, la frustración? Bueno, el suicidio es un fenómeno muy complejo que se entiende como multicausal, que no hay una única razón por la cual una persona decide finalmente acabar con su propia vida. Sí que como elemento común podemos señalar, como tú muy bien decías, Macarena, el sufrimiento de esta persona ante su realidad vital. Y también podemos identificar factores de riesgo y factores de protección, que serían los que habría que potenciar. Beatriz ha señalado uno, por ejemplo, el tema de las adicciones, ¿no? Sabemos que el consumo de alcohol o otras sustancias es un factor de riesgo. También Juan José señalaba otro factor de riesgo, ¿no? La situación económica, la pobreza, ¿no? La falta de recursos, la falta de oportunidades. Todo esto son elementos que van sumando y que van haciendo que una persona pueda quebrarse internamente y llegar a esta decisión fatal, ¿no?, irreversible. Además, evidentemente, de la presencia de problemas de salud mental, que es algo que es muy habitual en la conducta suicida. Pero también sabemos cuáles son algunos factores de protección, como pueden ser el apoyo social, ¿no?, que esta persona disponga en su entorno, en el entorno más cercano, la familia, los amigos, de personas que estén dispuestas a escucharle, a ofrecerle ese respaldo sin juicio, y también por parte de la administración o del tejido asociativo que puede existir en una comunidad, que esta persona tenga los recursos tanto en el ámbito de la salud mental como a nivel psicosocial, ¿no? Y luego hay otra parte que tiene que ver con las competencias emocionales, ¿no? Algo que es educable desde pequeño, la educación emocional, que uno pueda retardar, como también señalaba antes Beatriz, retrasar la gratificación, la capacidad de asertividad, de empatía, de tolerancia a la frustración, todos estos elementos que forman parte de la educación emocional, que cada vez más están presentes en el ámbito educativo, que se pueden potenciar y que a largo plazo pues serán también factores de protección para tratar de disminuir esta circunstancia de la muerte por suicidio. Seguimos teniendo mucho miedo, mucho vértigo. No sabemos cómo relacionarnos con personas que no quieren vivir, que te lo dicen claramente y que lo han pensado, y potenciar el apoyo social en el entorno cercano y la educación emocional.
Juan José, la puerta de entrada a la atención a la salud mental es el centro de atención primaria y debido a la falta de recursos muchas veces los médicos de atención primaria pues, no están preparados, claro, para atender estas demandas que además van en aumento. En este desarrollo de la Agenda 2030 debe estar integrada la formación de estos profesionales para cubrir las necesidades de salud mental. ¿Cómo se podría implantar? Bueno, es que tenemos que diferenciar. El problema está en que la atención primaria es la puerta de entrada del sistema, pero también es el pozo ciego que todo el mundo echa mano de él cuando tiene que echar algo que le sobra, ¿no? La atención primaria está perfectamente preparada. El problema está en que las situaciones a las que se obliga no le permite cumplir con sus objetivos y con sus definiciones. La distribución de la atención primaria en España es extremadamente positiva y ajustada. El problema son las circunstancias en las que vive. La característica fundamental por la cual tiene un lugar privilegiado la primaria para atender los problemas de salud mental e incluso detectar precozmente la patología mental para cuando sea posible y necesario derivarla, digo cuando sea posible, que ocurre en un pequeño porcentaje de casos, pero siempre es necesario luego tener la continuidad asistencial y coordinarse con el sector especializado en salud mental cuando sea preciso. Esto requiere unos condicionantes, que no es otro que el poder seguir a la gente durante toda su vida y a toda su familia en un entorno comunitario. En esta misma situación de partida, y ahora hablaremos de lo demás, resulta que no es posible. En este momento hay comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, donde el 50% de la gente está bailando de un centro a otro de salud sin una garantía para poder continuar con esa función clave que es la longitudinalidad y la transversalidad de la atención. El conocer a la gente, el conocer a la familia, el poder entrar en los domicilios, el poder saber cómo responden en condiciones de normalidad sin interferir, es una herramienta potentísima para detectar precozmente dónde puede haber fallos de relación, dónde puede haber destrozos de la afectividad y dónde puede haber un abordaje adecuado cuando se requiera. Esto es muy importante y esto solo puede hacerlo la primaria. El problema está en que si tienen consultas, 50 consultas diarias o en este momento atender 45 o 50 llamadas, que se comete el error de que como son llamadas parece que vas a utilizar menos tiempo. Es falso. Las llamadas telefónicas requieren todavía más tiempo de atención. Es que sencillamente no es posible. No es que no esté preparada, es que no es posible. Y no es posible porque no tiene los recursos suficientes y porque las plantillas desde el año 2012 con los recortes se han recortado y no se han repuesto adecuadamente. Esta es la situación. Luego diferenciamos en la capacidad que tiene la primaria por definición y por voluntad propia, que es muy alta para abordar coordinadamente con la especializada los problemas de salud mental y las patologías psiquiátricas y hacer su seguimiento oportuno de lo que realmente se le permite y las posibilidades que se le ofrecen, qué es lo que está fallando. Por eso es muy importante dejarlo claro. Se debe de respetar todo lo que la determina y, sin embargo, no se está haciendo. No es posible hacer un seguimiento de la familia, no es posible hacer un seguimiento del individuo, no se les conoce simplemente. Imaginemos ahora hacer una llamada telefónica a alguien que pregunta sobre una sensación o un síntoma y no le conoces de nada. Y esto está ocurriendo. No le conoces absolutamente de nada y esperando que tenga por lo menos acceso a la historia clínica. Esta es una situación real, con lo cual no se le puede pedir a la primaria, digamos, como no se le puede pedir peras a los olmos, ¿no? Entonces, quería dejar claro esto y, sin embargo, cuando ocurre lo contrario, cuando aquellos elementos de la primaria que están integrados en la comunidad, que conocen a su gente, que llevan muchos años trabajando con los mismos pacientes y con las mismas familias, los resultados son extraordinarios porque permiten abordaje preventivo, anticiparse las situaciones, conocer lo que hay y evitar muchísimos problemas. Y también permite el seguimiento de las patologías psiquiátricas que hay que aceptarlas como tal, que son crónicas, de forma coordinada con el especialista en psiquiatría. Todo nuestro reconocimiento al trabajo que están realizando desde la atención primaria, desde luego en unas condiciones dificilísimas. La atención por teléfono, sin duda, tiene que ser lo más complicado. No ponemos en duda la capacidad alta y la voluntad propia y hay que recordar ese cuidado a la atención primaria porque tiene un lugar privilegiado para la detección precoz, como decías, Juan José. Beatriz, volvemos al tema de las adicciones. Muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pueden tener hijos e hijas en edades adolescentes, que pasen demasiado tiempo con el móvil, con las redes sociales, los videojuegos, las diferentes pantallas, pues de alguna manera que les alejan del mundo que hay fuera.
¿Qué pueden hacer estos padres y madres para fomentar esa curiosidad por la vida real? No sé si recomiendas el control estricto, la prohibición o el castigo. Antes has tocado ya este tema de alguna manera. Bueno, la verdad es que lo primero es que la vida digital no es real, es tan real como la analógica. Están unidas, no las podemos mirar de forma dicotómica, forman parte de un todo. La curiosidad por la vida que decías, por los otros, por la naturaleza, es tanto online como offline. Y si sabemos despertarla. Y depende mucho de saber hacer las preguntas adecuadas, de explorar con ellos y con ellas, de acompañarles, de nuestra capacidad de admiración y de sorpresa ante las cosas, ante ellos mismos, ante nuestros hijos e hijas, y de contagiar eso. Entonces, todo esto va a tener que convivir en los dos mundos, online y offline, que, como decimos, la línea realmente, y además en las nuevas generaciones, es muy, muy, muy difusa. La verdad es que las estrategias que funcionan, desde luego, no son el castigo y la prohibición. No nos parecen los recursos, los caminos más eficaces, aunque hay que tener en cuenta que no todos los adolescentes ni responden de igual manera ni son iguales. Entonces, pues tenemos que utilizar estrategias diferentes dependiendo, ¿no? Pero de todas maneras nosotros abogamos por trabajar los límites. Por ejemplo, en el tema de la conexión, desconexión, nosotros pensamos que es más interesante manejar o enseñar a manejar la disponibilidad que la desconexión. Por poner un ejemplo, si nuestra hija está estudiando y es más importante el que vea que no debe atender a una llamada de una red social, por ejemplo, a prohibirle estar en esa red social. Porque en el fondo tenemos que tener en cuenta que las redes sociales son un espacio de socialización de los adolescentes y podría producir el hecho de, bueno, el famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, que en el fondo y entonces es más importante, tanto para adultos como para los propios adolescentes, trabajar esa disponibilidad. No tenemos que estar siempre disponibles para todo, ¿no? De todas maneras, tenemos un decálogo en el proyecto Conectados, en el Campus FAD, y resumo muy brevemente. Realmente hay que dialogar y escuchar, mostrar interés, aunque sea con los detalles pequeños y por los problemas pequeños, porque las investigaciones nos dicen que normalmente cuando tienen problemas o cuando tienen cualquier tipo de dificultad, acuden a sus amigos y no acuden a los mediadores, que seríamos, tanto progenitores como docentes, los que naturalmente deberíamos de ayudar en ese proceso con un problema, etcétera. Claramente normas claras, y diferentes por las diferentes edades. Se puede pactar a unas ciertas edades y no a otras cuando son mucho más pequeños, ¿no? Claramente aquí lo que queremos es fomentar una autonomía y una responsabilidad gradual, dependiendo de las edades. Hay que sentirse cómodo y dedicar tiempo a descubrir contenidos, materiales, páginas, etcétera, adecuadas para nuestros hijos. Hay que, por supuesto, ser consecuente y dar ejemplo. No podemos pedir que no utilicen el móvil en la mesa, si realmente nosotros tenemos el móvil ahí, lo cogemos cada vez que suena. Y desde luego también conocer ciertos recursos como los controles parentales, la ciberseguridad, etcétera. En definitiva, yo creo que en el mundo digital tenemos que seguir dando autonomía y responsabilidad gradualmente como lo hacemos en el mundo analógico. El ejemplo de que nosotros damos la mano a nuestro hijo pequeño para cruzar la calle, luego le ponemos una hora de llegada a una cierta edad, pero no se nos ocurriría decirles, negarles explorar el mundo o conocer a gente que les pueda hacer daño. Pues esto es lo mismo con la tecnología. Está para quedarse, con lo cual es necesario que acompañemos en todo ese proceso. Es muy, muy bonito, Beatriz, muy revelador lo de acompañar, coger de la mano también en este momento de la vida. Me ha parecido muy interesante esto que has dicho, creo que está muy pegado a los adolescentes, que la vida tecnológica forma parte de la vida. Los que somos de otra generación parece que tenemos una vida y luego la tecnológica, ¿no? Y que utilizamos de una manera pues para trabajar, en nuestro caso, en el que estamos aquí, y a veces nos pone hasta un poco tensos, ¿no? Muy interesante ese decálogo de Conectados. Bueno, seguro que hay padres y madres que lo necesitan. Y me ha interesado mucho también
que el castigo y la prohibición no son el camino, ¿no? Según vosotros, que es más importante trabajar los límites. Beatriz, quiero preguntarte si hay diferencia de género en las conductas adictivas. ¿Las mujeres se enganchan, que me parece un término horroroso, pero a las mismas sustancias, con el mismo comportamiento y de la misma manera que los hombres? Y quiero preguntarte también por la intervención, si se interviene de forma diferente, dependiendo del género. Bueno, claramente hay diferentes patrones de consumo. Las chicas consumen más drogas legales, alcohol, tabaco y hipnosedantes, tanto con receta como sin receta, y los chicos más las sustancias ilegales. Pero además, las chicas sufren una doble discriminación, porque no se considera femenino, por ejemplo, emborracharse. Para los chicos es un comportamiento mucho más aceptado, mucho más natural. Y además, la doble culpabilización es porque realmente a las chicas también se les culpabiliza por las consecuencias de ese abuso, por ejemplo, y si se produce una relación sexual no deseada, siempre se echa un poco la culpa a, bueno, pues estaba borracha, ¿no? Hemos oído muchas veces. Con lo cual, pesan muchísimo los estereotipos de que son más vulnerables, necesitan más protección, y cuando le preguntamos por los riesgos, ellos contestan normalmente que les preocupa, por ejemplo, meterse en peleas o que les roben ellas las agresiones sexuales. Ahí tenemos que tener en cuenta que efectivamente pues tienen diferente peso. Con lo cual, sí, hay diferentes patrones de consumo. Además, hay estereotipos no solo con respecto al consumo, sino con respecto a las consecuencias. Recomiendo leer una investigación que se llama Distintas miradas y actitudes, distintos riesgos, que está en nuestra página del CRS, del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Claramente, históricamente, ha habido el consumo de las mujeres ha sido mucho más casero, sobre todo de alcohol. Acuden menos y más tarde al tratamiento y, sin duda, está influyendo estos estereotipos, estos estigmas de los que estamos hablando. Y, por último, en cuanto a la perspectiva de género en la prevención, yo creo que hemos cometido un error y no lo hemos tenido muy en cuenta hasta ahora, y la verdad es que es absolutamente necesario, porque si existen diferentes patrones, pues claramente hay que prevenirlo de forma diferente. En este sentido, también hemos hecho un curso que se llama de gafas violetas, para trabajar todas las personas que están trabajando en prevención para que pongan esa perspectiva de género en los programas. Está claro que sigue siendo una de las cuentas pendientes, ¿no? El tratamiento por género, muy interesante, distintas miradas y actitudes, distintos riesgos. Le echaremos un vistazo y también a gafas violetas. Disculpa, la perspectiva de género yo creo que hay que introducirla en todas las actuaciones sanitarias, no solamente en esta, o sea que tiene toda la razón. Bueno, hay que considerar a la persona como es y sus circunstancias, y desde luego la perspectiva de género es de ella muy importante. No haberlo hecho y que haya sido siempre una la dominante ha sido un grave error que hay que corregir inmediatamente. En lo que acaba de mencionar Beatriz, y yo diría que ¿En la atención primaria también, Juan José? Sí, claro, por supuesto. Y de hecho probablemente sea la que primero lo está haciendo, ¿no? Porque evidentemente, ojo, la atención primaria bien entendida, no la atención primaria de paso. Es que hay dos atención primaria. La de paso, la de uno que pasa por allí, y luego está la atención primaria como Dios manda. ¿Cuál es esa que Dios manda? Entiendo que la atención primaria que Dios manda, es decir, que el Sistema Nacional de Salud, que sería para esto como Dios manda, es una atención primaria que tiene una convivencia con su comunidad, que tiene una larga trayectoria de conocimiento, que trabaja con la comunidad, que vive con la comunidad, es decir, que forma parte de ella, es decir, es el médico de cabecera de toda la vida. Esa es la atención primaria que Dios manda y que se ocupa con medios de atender al niño desde que nace hasta que se muere. Esa es la atención primaria. La otra es de paso, la otra es de, bueno, llámala como quieras, ¿no? Ya no se escucha tanto aquello, Juanjo, de mi médico es el mismo médico que mi madre, que ha atendido a varias generaciones de la familia. Eso ocurre, por suerte, para ellos, ocurre especialmente en el medio rural, que no es poco, que estamos hablando de 8 o 9 millones de ciudadanos, aunque no en todos, ni mucho menos, está demasiados cambios, demasiada inestabilidad, demasiado empleo precario, demasiada frustración, pero sigue ocurriendo. Es decir, yo, por ejemplo, puedo decir que me he pasado casi 40 años de mi vida en el mismo sitio. ¡Qué barbaridad! Bueno... ¡Qué afortunados los pacientes! Y yo.
Sergi, en el caso del suicidio, ¿estamos preparados, estamos preparadas para escuchar, para acompañar, para apoyar, sin juzgar ni sobreproteger a las personas que nos expresan esa ideación suicida? Pues probablemente haya un déficit de escucha en nuestra sociedad, algunos de tipo estructural, como señalaba ahora Juan José, ¿no? Con la saturación del sistema de salud. Eso impide a lo mejor que los profesionales puedan dedicarle todo el tiempo que quisieran a sus pacientes, por ejemplo, ¿no? Pero luego también hay un elemento de tipo más bien cultural, en el cual estamos mucho más en uno mismo, en el yo, que en el otro. Y la escucha implica un acto de generosidad, ¿no? Porque estamos dando nuestro tiempo, nuestra atención para hacer protagonista al otro. Porque el otro, sabemos que en el fenómeno del suicidio, un elemento prácticamente presente en todas las personas que llevan a cabo esta conducta es el sufrimiento. Y ese sufrimiento necesita por parte del entorno una comprensión. La comprensión del sufrimiento del otro a través de la escucha es un elemento de ayuda. Y en esto, pues probablemente todavía tenemos que hacer un trabajo, tanto a nivel colectivo, tanto a nivel social, como a nivel individual. Y cuando una persona, y aquí se produce también otra paradoja, ¿no? Cuando una persona da este paso, ¿no? Nosotros lo vemos con los voluntarios del Teléfono de la Esperanza, que muchos de ellos llevan muchos años en este voluntariado. Muchos años me refiero a 10, 15, 20 años ininterrumpidos ejerciendo este voluntariado. Pues decía que cuando uno incorpora este rol de la escucha, del darte al otro, de la atención, del interés, que inicialmente parece como un acto en el que estoy dando, al final también revierte en uno mismo, ¿no? Porque se produce un tipo de relación, un tipo de contacto humano que, si me permitís los términos poéticos, podría ser de corazón a corazón, de alma a alma. Y eso no solo llena a la persona que está expresando, sino también a la persona que escucha y que recibe. Y creo que Juan José lo ha señalado ahora cuando hablaba de qué fortuna, ¿no? Lo decías tú, Macarena, qué fortuna para sus pacientes, y él señalaba que bien también para él, ¿no? Este contacto que se produce en la escucha, que es un contacto de una relación humana verdadera, genuina, auténtica, que se produce a través de la escucha activa, pues es fundamental, tanto en la prevención del suicidio como en cualquier tipo de relación. Poder experimentar esto es algo que nos hace crecer como personas, pero es algo también que ayuda, y planteándolo ya en términos de prevención del suicidio, pues es algo que ayuda a una persona que está pasando por un momento vital de sufrimiento. Pero los tiempos no acompañan, ¿no? Para esas activas. Sí, perdona, Beatriz. No, solamente un comentario, porque me ha sorprendido cuando has hablado de los voluntarios con respecto al teléfono, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Es de los pocos servicios o programas que tenemos en la FAD que está atendido mayoritariamente por voluntarios que llevan 30 años y que tienen esa generosidad de escucha, etcétera. Muchas veces nos dicen que efectivamente es un tema de escucha. Y bueno, solamente quería compartirlo porque me ha parecido que es muy, muy común entre los servicios de este tipo, ¿no? De atención, de apoyo telefónico, WhatsApp o lo que sea. Es muy interesante, Beatriz, porque además demuestra... Sí, claro, perdón. Me encanta escucharos, lo que ha dicho Sergi. Mira, cuando he hablado antes de la importancia de la longitudinalidad y de la confianza, lo que acabo de mencionar es absolutamente clave. Nadie quiere abrirse a una persona que desconoce, a una persona con la que no tiene ninguna relación, y más en un tema como es tan sumamente importante como es las ideas suicidas. Lo primero que debo decir es que un médico de primaria tiene que tener la absoluta habilidad y tiempo, que no es fácil, y no es postergable, no se puede postergar esto, hay que hacerlo en el momento que se produce cualquier tipo de trastorno afectivo emocional, hay que hacer una evaluación de riesgo suicida cuando procede. Y eso no es postergable, no se puede dilatar para el día siguiente. Esta es una.
hay que hacerla, eso requiere tiempo. Pero hay otra, y es el tema de que yo me preguntaba a un compañero, ¿para qué le sirve a un psiquiatra o a un médico de familia el teléfono? Fijaros, yo en mi época, en mi ejercicio profesional, cada vez que he tenido, luego el caso de riesgo suicida, pero en el caso de los trastornos afectivos emocionales, sobre todo serios, siempre he dejado mi teléfono abierto, incluso cuando no había móviles. Es muy importante que ante una situación de crisis o ante una idea negra que se pase por la cabeza, dejarle el teléfono abierto a los pacientes. Y aunque se crea lo contrario, no molestan en exceso. Y cuando molestan es un lujazo poder quedar con ellos o incluso, aunque sea a las 4 de la mañana, para poder tener una conversación que evite aquello. Esto o te gusta o no te gusta, o disfrutas o no disfrutas con ello. Y esto es clave, absolutamente clave. Lo hago por complementar un poco y mandar un mensaje a los colegas que nos puedan escuchar de primaria, y me encanta escucharos tanto a Sergi como a Beatriz, que coincidimos, aunque no seamos todos exactamente de la misma profesión, pero muy parecidas, ¿eh? Y aporta mucha luz también, a los que somos pacientes, saber que estáis todos en la misma línea de opinión. Me interesa muchísimo escucharos a los tres en esta línea, porque es verdad que escuchar es un acto de generosidad y al final la persona que escucha tiene que asumir su condición de segunda voz, porque si habla no deja que el otro se exprese, y es súper importante además que encuentren un espacio de confianza, que es lo que en este caso pues los tres brindáis. Sergi, ¿cómo preparamos a una sociedad que solo quiere estar en primer plano, especialmente los jóvenes que quieren reclamar su protagonismo porque es lo que les hemos inculcado desde que son bien niños? ¿Cómo preparamos para asumir esa condición de segunda voz, para echarse a un lado y acompañar a una persona que está en el peor momento de su vida? Claro, es complicado, ¿no? Pero yo creo que el desarrollo de la educación emocional, de estas competencias de las que venimos hablando, ¿no? durante toda la sesión, es la que permite que la relación no sea solo un yo, tú, sino que sea un nosotros. Ir construyendo este vínculo, ¿no? Con la otra persona. Juan José nos habla de la confianza. Evidentemente, un contenido tan sensible como es el emocional no lo vamos compartiendo por ahí al primero que pasa al lado nuestro, sino que necesitamos construir previamente un vínculo, un tipo de relación en el que la persona se sienta, o nos sentamos, ¿no? Nos sintamos ambos pues en confianza, cómodos, a gustos, y en esa construcción de ese tipo de relación es donde se puede producir la escucha y la comprensión. Y esto parte de una serie de valores que tenemos que ir incorporando, que tiene que ver con la tolerancia, con el respeto, con la paciencia, con la empatía, con la amabilidad en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Con el querer acercarme al otro. Me tengo que olvidar un poco de mí mismo para querer comprender a la otra persona. Y en ese proceso se produce un encuentro que es enriquecedor para ambos, para las personas que forman parte. Y también cuando esto se va extendiendo, pues va, yo creo, transformando la sociedad. Valores como la tolerancia, la paciencia, la empatía, la amabilidad. Juan José, cambiamos casi de tercio radicalmente, porque una de las herramientas más habituales, más utilizadas en consulta para tratar los trastornos mentales son los fármacos. ¿Qué importancia tiene la medicación? ¿No es la única solución para tratar un trastorno mental, o sí? No, en absoluto. Por desgracia, se utiliza en exceso para cuestiones que no lo requieren. El apoyo emocional por un lado, el escuchar de forma activa, la psicoterapia, es decir, el trabajo de los compañeros psicólogos o incluso del profesional del médico de familia no tiene por qué estar siempre soportado con medicamentos. Pero es que nos han engañado, este es el problema. Nos han engañado haciéndonos creer que hay una pastilla para todo, pero de hecho casi es así. Ahora es difícil que uno de nosotros no tenga algo con qué medicarse. Se han encargado muy bien de bajar las normalidades de las cifras para que todos tengamos que consumir medicamentos.
es un extraordinario negocio, claramente sometido escasamente a ningún tipo de control, incluso moral, donde se utiliza la salud para vender cuanto más, e incluso sin prever si va a hacer daño o no. Con lo cual, no solamente no es la solución, sino que algunas veces sí es necesario medicarse, por supuesto, pero desde luego no es la solución. Y estamos llegando a un momento donde hay pastillas hasta para otorgar felicidad. Esto es un profundo disparate, ¿no? Unas veces son necesarias y otras veces no solamente no son necesarias, sino que deberían de estar vetadas sin utilizarlas innecesariamente. Un duelo es un duelo. Y una separación matrimonial es una separación matrimonial. Para eso están los psicólogos y los psicoterapeutas que deben de ayudar. Pero no tiene ningún sentido que le demos una pastilla para sentirse mejor o para adormilar a la gente. Cuando estamos llenos, la gente está llena de tóxicos, de benzodiazepinas y de psicotropos en exceso que no son necesarios. Nuestros ríos están llenos de metabolitos de estos productos que son innecesarios, pero sin embargo constituyen un gran negocio utilizando lo más sensible, que es la salud, no solamente para emplearlos, sino para poner precios abusivos. Esto es un gravísimo problema, que además tiene asustados a nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos no son capaces de ponerle veto no solamente al uso exagerado, sino al condicionante de los profesionales para poder prescribir estos medicamentos. Todo el mundo está obsesionado con prescribir fármacos y cómo se utilicen fármacos. Todos los caminos van hacia el mismo sitio y es un profundísimo disparate que nos va a llevar muy lejos o muy cerca, porque los gastos en medicamentos, no solamente los del sistema público, sino los de las privadas, van en aumento al ritmo que baja nuestro Producto Interior Bruto, o está bajando en este momento nuestro Producto Interior Bruto. Es, como digo, un profundo disparate y es, desde mi punto de vista, un gran escándalo, ¿no? Del que precisamente la sociedad que yo ahora presido, entre otras cosas, nos queremos ocupar y que nadamos contracorriente, porque, como digo, nuestro gobierno está asustado para ponerle veto a todo esto, y no digo nuestros medios de comunicación, evidentemente, no digo que estén asustados, sino condicionados casi en términos absolutos para hablar o no hablar de todas estas cuestiones. Beatriz, en el caso de las adicciones, claro, Juan José dice que se administra demasiado medicamento. No sé cuál es tu opinión. Bueno, claramente estoy totalmente de acuerdo con Juan José, que efectivamente como la raíz del problema normalmente suele ser otra, como además hace falta esa escucha de la que hemos hablado, ese tratamiento, etcétera, etcétera, pues en la mayoría de los casos no se necesitaría. Pero bueno, yo creo que hay una tendencia en general, quizás, pues, pero bueno, también lo estamos viendo en las bajas, por ejemplo, laborales, etcétera, pues se tiende a hacerlo. No sé si es por miedo, porque yo no conozco tanto la comunidad médica, pero si no, pues porque es un recurso más sencillo o demás, quizás con algún efecto más cortoplacista, pero al final lo único que acaba es apagando un poco los síntomas y no llevando. Hay excepciones, hay 1000 casos, o sea, realmente generalizar a veces es muy difícil, ¿no? Pero estoy de acuerdo con él que efectivamente se abusa bastante de los medicamentos en general, para todo también lo que estamos trabajando. Y además, los hipnosedantes, desde el punto de vista tanto con y sin receta, está subiendo. Por ejemplo, el abuso de hipnosedantes en menores, cosa que no tendría que suceder, es que no tiene ningún sentido. Y ahí otro de los estudios que hemos hecho dice que efectivamente hay una automedicación tremenda, o sea, que ya no solamente es que lo receten los médicos, sino también que los jóvenes y adolescentes se están automedicando. Y eso también es otro problema importante que tenemos que tener en cuenta, desde luego. Sergi, queremos saber también tu opinión. Pastillas para no soñar, que cantaba Sabina. Hay pastillas para todo. Yo coincido con lo que dicen los compañeros. Nosotros hemos detectado en el teléfono de prevención del suicidio una demanda de recursos de tipo psicosocial, más allá de lo que puede ser el tratamiento psicofarmacológico o incluso el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Porque esta idea de la pastilla mágica que todo lo soluciona, se puede aplicar también no solo al medicamento, sino a una herramienta psicoterapéutica, ¿no? Muchas veces el cliente, el paciente acude al psicólogo como que el otro tiene la solución a mis propios problemas, ¿no? Asumiendo así una responsabilidad sobre su propia vida o existencia, ni fomentando
la autonomía, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario los recursos de tipo psicosocial, que existan asociaciones, entidades con la sensibilidad suficiente para poder tratar y abordar la temática y el problema del riesgo de suicidio, donde se pueda dar esta cobertura, este apoyo a personas que están pasando por un momento vital de dificultad y de sufrimiento, que muchas veces viene acompañado de otro elemento muy presente en la conducta suicida, que es el sentimiento de soledad, el aislamiento, ¿no? Entonces, que la persona se pueda integrar en estas asociaciones, entidades que puedan facilitarle apoyo de tipo, decía, psicosocial, de tipo humano, en definitiva, pues es algo que creo que es necesario, que ayuda y que es muy recomendable. Sergi, en relación a este apoyo humano, deja que te pregunte por los grupos de ayuda mutua en el tratamiento de los trastornos mentales. ¿Qué importancia tienen estos en la prevención del suicidio? ¿Qué papel puede desempeñar una persona superviviente del suicidio también en el diseño de esta Agenda 2030, en las estrategias de prevención? Los grupos de ayuda mutua son un instrumento que se ha observado muy eficaz y muy eficiente, sobre todo para el apoyo a los supervivientes, ¿no? En lo que hace relación a la elaboración de un duelo que es muy complejo, ¿no? La muerte por suicidio de un ser querido pues tiene toda una serie de connotaciones, como tienen que ver con el tabú del suicidio, con el estigma, con el señalar al propio entorno familiar como culpable de alguna manera de la muerte por suicidio de este familiar. Entonces, los grupos de ayuda mutua pues, facilitan mucho este proceso y además cuando están implicados personas que han experimentado situaciones similares. Es decir, que en este sentido la intervención no del profesional, sino de la persona que ha vivido algo similar, que se establece esta relación de horizontalidad y de comprensión y de mayor empatía, pues ayuda en todo este proceso a que la persona pueda continuar viviendo de la mejor manera posible con ese dolor que siempre va a existir de alguna manera, con esa herida que puede ir poco a poco cicatrizando, que es la muerte de un ser querido por suicidio. Después de escuchar vuestras aportaciones, vamos a las reivindicaciones, a las peticiones y a las demandas a las instituciones y al Estado, que son, en último término, quienes han de cumplir los compromisos adquiridos en la Agenda 2030. Empezamos por ti, Beatriz, con una llamada de atención, ¿no? Porque creo que habéis apreciado un aumento considerable desde edad muy temprana a las adicciones sin sustancia, a la pornografía, a las apuestas, los videojuegos, los juegos online, las redes sociales. ¿Qué reivindicaciones concretas tenéis desde la FAD? Bueno, efectivamente, en el tema de juego con dinero y apuestas deportivas hemos venido observando que hay un importante cambio de patrón de conducta y se ha convertido en una actividad de ocio más, que no hay percepción de riesgo ni por parte de los jóvenes ni por parte de las familias. Las familias no estamos hablando de estos temas, igual que sí que estamos hablando de todo tipo de consumos, ¿no? Claramente se necesita sensibilizar y por eso hemos lanzado una campaña para sensibilizar a los jóvenes, a la población general y también para hacer una llamada de atención a las administraciones públicas para que entre en la agenda. Realmente ya hemos visto que ha empezado a haber una cierta regulación, hay unas competencias estatales que tienen que ver con el juego público y el online, y en cambio unas autonómicas que tienen que ver con el juego presencial, es decir, pues la apertura de las casas de apuestas, etcétera. Regulación de la publicidad, de las promociones, de las aperturas de estas casas de apuestas. Claramente es necesario que sea regulado y regulado, si es posible, de una manera más o menos homogénea. Yo creo que el que haya muchísima diferencia entre unas comunidades autónomas u otras no va a ser muy beneficioso. Y claramente nosotros siempre pedimos, y me lo dirás todo el rato como un mantra, más recursos para prevención, tanto para las escuelas, porque sobre todo cuando son este tipo de cosas que no está tan metido en el imaginario colectivo, pues es necesario trabajarlo desde la sensibilización, desde la prevención, etc.
Sobre la pornografía, también estamos observando una tendencia al alza, sobre todo en cada vez más jóvenes, donde claramente no están preparados para ver ese tipo de contenido. Realmente lo que sucede con esto es que se crean conceptos completamente erróneos de lo que es una relación sexual sana, se cosifica a la mujer y claramente no lleva a relaciones personales sanas en el futuro, ¿no? Cuando estas pequeños o adolescentes pues empiezan a tener ese tipo de relaciones, ¿no? Aquí hay una falta importante de investigación, o sea que mi petición sería, o nuestra petición desde FAD sería más dedicar recursos a la investigación y, por supuesto, a la prevención. Y cuando hablamos de videojuegos, redes sociales, uso del móvil, etcétera, claramente llevamos muchos años trabajando en la prevención del mal uso, el uso abusivo, los riesgos asociados, etcétera. También creo que no debemos demonizar a la tecnología como herramienta, sino trabajar en el uso, porque si no, eso nos va a llevar, porque como decía antes, pues está para quedarse y la prohibición no funciona, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que fomentar el papel de los mediadores. Hemos dicho antes que está un poco ausente y debe estar, y entonces desde las administraciones públicas nos pueden ayudar en parte a esto. Hay una parte que tiene que ver con los ciberdelitos, la ciberseguridad, etcétera, etcétera, que también es potestad de encontrar un entorno más seguro, en general, sobre todo lo que tiene que ver con los menores. Pero no me refiero solo a videojuegos y tal, sino algo como mucho más con Internet en general, ¿no? Por acabar, yo creo que pedimos apoyo a las organizaciones del tercer sector, que estamos haciendo una labor importante y mucho más en tiempos de pandemia. Realmente han surgido, como se ha comentado aquí, nuevos riesgos. Estamos pasándolo también mal. Hemos tenido que adaptarnos también a un montón de situaciones, pero sin dejar de seguir apoyando en donde tenemos que estar. Con lo cual, es un apoyo generalizado y, como digo, a la prevención, que como siempre es nuestro mantra como organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Más recursos en prevención. Sergi, en el caso de la prevención del suicidio, ¿qué herramientas debe poner en marcha el Estado? Decía Anel González Zapico, el presidente de la Confederación, que podemos hablar de una cuarta ola que esté relacionada con la salud mental. Pues debería haber una estrategia global de la administración pública para prevenir el suicidio. Lo podemos equiparar, yo creo, a lo que se ha ido haciendo en las últimas décadas en la prevención de las muertes por accidentes de tráfico. Podemos observar cómo en los últimos 20 años prácticamente las muertes por accidentes de tráfico han disminuido a la mitad y se han realizado muchas actuaciones para llegar a este punto, pues campañas de publicidad por parte de la DGT muy impactantes, el carnet por puntos, bueno, muchos elementos que han ido sumando a la hora de disminuir esta circunstancia. En cambio, en las muertes por suicidio, pues prácticamente ha permanecido estable en los últimos 20 años. Eso significa que se deben realizar pues intervenciones de diferente índole, pero implicar a la administración pública, a los agentes sociales, al tejido asociativo, actuaciones como puede ser, por ejemplo, el teléfono de prevención del suicidio, pues es un elemento que suma, ¿no? Y yo creo que, por señalar solo alguno de ellos, sería potenciar el tejido asociativo para complementar la ayuda que se puede facilitar a personas con problemas de salud mental y que tienen riesgo de suicidio. Y decía, colaborar con servicios de salud mental o servicios sociales con esta construcción o potenciación del tejido asociativo de entidades que pueden ofrecer también apoyo psicosocial a personas que están en esta circunstancia. Juan José, en materia de cobertura sanitaria, recordamos que en el 86 se permitió que la atención a la salud mental iba a ser comunitaria. Han pasado casi 35 años y viendo las carencias de esta atención, parece que las promesas han quedado en nada. ¿Qué hace falta para lograr esa cobertura sanitaria? ¿Qué tipo de inversión? Entiendo que no solo es económica. ¿Qué papel debe desempeñar el Estado como garante de esos derechos? Mira, antes de responder a la pregunta, quería decir algo, por si acaso antes los oyentes o los que nos vayan a ver se pueden equivocar. Tanto apoyo psicológico, medicamentos son siempre
terapias complementarias. No quede claro, o sea, que haya quedado que rechazamos el medicamento. El único problema es el abuso del medicamento o el abuso de aquello que no corresponde. Por eso siempre deben ser los profesionales los que indiquen cada una de las medidas a tomar en cada caso. No lo debe hacer la gente por su cuenta porque siempre supone mayor riesgo. Una vez dicho esto, evidentemente es el Estado el responsable de atender la salud mental y la enfermedad mental. Nunca van a ser un negocio, salvo que solamente se encargara de atender a los más poderosos, a los que tienen mayor capacidad. Va a ser algo siempre, desgraciadamente, como ha sido hasta ahora, deficitario. Tenemos dos grandes déficits en el Sistema Nacional de Salud y Atención, uno la atención bucodental y otro la atención a la salud mental. Y esto no se ha consumado. Seguimos realizando declaraciones, estrategias comunidad por comunidad, pero que son solamente montones de descripción de valores y de compromisos que nunca se cumplen y que valen para renovarlo la próxima vez que tengamos que hacer algo, para aparentar que hacemos algo. Lo cierto y verdad es que los objetivos que se plantean no se cumplen. La integración de las redes no se ha cumplido, estamos muy lejos de poderlo cumplir. El hecho de que la responsabilidad no solamente esté basada en la eficacia y la eficiencia, sino que haya una corresponsabilidad entre todos los que tenemos que decir algo al respecto para abordar de una perspectiva comunitaria lo que supone la pérdida de salud mental. Esto es crítico y esa reforma que se inició hace mucho tiempo sencillamente es que no se ha cumplido. Lo único que vale, eso que se escribió, es para volverlo a renovar con cambios habitualmente de lenguaje y poder hacer la próxima estrategia. Pero evidentemente queda mucho que hacer para conseguir esos logros que son absolutamente imprescindibles y que suponen, entre otras cosas, que tengamos una contemplación integral de todo aquello que influye en la salud mental y de todo aquello que se pueda hacer por el que tiene un proceso de salud mental. Es decir, en este momento la integración psicológica no está garantizada, pero ni siquiera la atención a los procesos agudos, no hay una coordinación entre primaria y el sector hospitalario especializado. No la hay. No hay una atención suficiente de forma inmediata para los casos que pueden requerir urgencia. No la hay. Entonces, es que queda muchísimo por hacer y, desde luego, ya lo comunitario, bueno, de verdad, es una palabra bonita, desgraciadamente. Desgraciadamente es una palabra bonita. O sea, hay muchísimo por hacer y muchísimo por reivindicar. Todo, como digo, se resuelve en cantidades atendidas, en eficacia y en eficiencia a nivel individual de individuo, pero, de luego, desde el punto de vista comunitario, podemos ponerle de nota un 0. ¿Dónde estará nuestra comunidad, verdad? Esa comunidad europea con la que soñábamos. Bueno, queda muchísimo por hacer. Muchísimas gracias, Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, doctor, médico de familia. Muchísimas gracias a Beatriz Martín Padura, la directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, y a Sergi García Díaz, psicólogo en la Fundación Ayuda y Esperanza y coordinador técnico del teléfono de prevención del suicidio. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer escucharos. Gracias por compartir vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Muchísimas gracias, Macarena. Muchas gracias, Macarena. A todos. Conoceros. Gracias. Y clausura la jornada el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González Zapico. Muchas gracias de nuevo, Macarena. Seré breve. Tan solo me gustaría agradecer a Beatriz, a Sergi y a Juan José que hayan compartido su tiempo con nosotros y con nosotras a través de sus intervenciones y del debate. Ha sido muy interesante, importante escucharos. Desde vuestro conocimiento y experiencia habéis dado las claves que nos ayuden a entender temas tan complejos como las adicciones, la prevención del suicidio o la cobertura sanitaria universal. Gracias también a quienes no habéis podido estar hoy presencialmente, pero habéis querido dejar constancia de vuestro apoyo a través de los vídeos que hemos visto al inicio de esta jornada, a Jesús Celada y Alejandro Cencerrado. Creo que entre todas las personas que habéis participado se han respondido muchas de estas preguntas que yo planteaba al principio. Y, por supuesto, agradezco a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, coorganizadores de este evento, junto a Salud Mental España, su apoyo a esta iniciativa tan necesaria.
Decía al principio lo importante que es que las instituciones públicas se impliquen en el bienestar de la población. Analizar y debatir acerca de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la salud mental forma parte también de esa implicación a la que me refería. Espero que esta jornada ayude a la difusión de estas metas y transmita el mensaje de que no hay salud sin salud mental. Desde luego, en el movimiento asociativo de Salud Mental España seguiremos trabajando teniendo en cuenta siempre esta idea en la cabeza. Creemos que unir fuerzas y remar todos en la misma dirección es la única manera de llegar a buen puerto. Muchas gracias a todas y a todos y gracias también a ti, Macarena, por tu labor en este encuentro. Un placer, Nel, muchísimas gracias. Veo que hace un día precioso en Gijón. Qué bien, un abrazo a esa maravillosa ciudad. Bueno, muchísimas gracias a la Confederación Salud Mental España, a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por esta jornada, por su especial interés en abordar y visibilizar estos temas, como decía Nel, tan difíciles pero de importancia capital, la importancia de la salud mental dentro de los compromisos adquiridos por organizaciones y estados de aquí a 2030. De nuevo, gracias a Beatriz, a Sergi y a Juan José por la disponibilidad. Y gracias a ti, a cada una de las personas que nos están prestando su atención, que han seguido esta jornada online. Ojalá, de verdad, esperamos que os haya interesado, que entre todos y todas despertemos conciencias y que se perciba la verdadera importancia de la salud mental porque, como recordaba Nel, como dice la propia OMS, no hay salud sin salud mental. Así que os deseo de corazón salud mental y sabiduría. Hasta pronto.